Ujú. Buenas noches. Voy a leer unos minutos, un poco de la lectura, para que quede registrada esta sesión y cortaremos antes del tiempo original. Capítulo 8: La Casa Evangélica de las Mujeres, guaraní, para la explotación petrolera. Alexandra Almeida Albuja. El inicio de la explotación petrolera en la Amazonía de Ecuador incluye varias historias de incursiones violentas en territorios indígenas con el objetivo de contactarles, pacificarles o desplazarles de los sitios donde habitan para facilitar el ingreso de trabajadores y la construcción de infraestructura petrolera. Por ejemplo, en los años de exploración en la Amazonía, los poblados indígenas de los Guaraní fueron bombardeados para desalojarlos. Una de estas historias, tal vez la más violenta, fue contra el pueblo guaraní, que milenariamente ha habitado la parte central de la Amazonía ecuatoriana, entre los ríos Napo al norte y Cururay al sur, en una área de aproximadamente 2 millones de hectáreas. Su territorio ancestral incluye lo que actualmente es el Parque Nacional y la Reserva de Biosfera Yasuní. Desde 1956, los guaraní fueron intervenidos por el Instituto Lingüístico de Verano, mm, ILV, organización perteneciente al cristianismo protestante evangélico de Estados Unidos, cuya función era documentar lenguas menos conocidas con el propósito de traducir la Biblia a dichas lenguas. Esta intervención del ILB ha sido cuestionada por conllevar una estrategia de apropiación y despojo de territorios indígenas en beneficio del advenimiento de la industria petrolera en esa época. Se cuestionó que el ILB utilizó sus programas de desarrollo social como un telón que cubre los intereses por los recursos petroleros. De hecho, una de las funciones realizadas por el ILB que se destaca es la cooperación con CEPE en su programa de exploración petrolera para evitar los ataques de los AUCAS. Otro cuestionamiento que viene desde la población que estuvo en contacto con el instituto señala actos de abuso y engaño en contra de los cuerpos de las mujeres. Aunque no se haya confirmado casos de esterilización forzada, se mantiene en la memoria pruebas de medicamentos en mujeres indígenas. Existen además otras actuaciones del ILB, específicamente de la misionera Raquel Saint, en relación a la utilización de mujeres guaraní para lograr el objetivo de pacificar y reducir a esta población indígena. Vamos a analizar 4 casos que lo demuestran: los de Dayuma, Oncaye, Huiñame y Olga. En los años 40 se registraron matanzas internas entre los grupos guaraní, lo que motivó que varias mujeres, especialmente de las cabeceras de Cururay, huyeran de sus familias en rechazo a esta violencia. Casi todas ellas acabaron siendo capturadas por los runas del villano, los cuales a su vez las entregaron a Carlos Sevilla, el dueño de la hacienda Hila, quien las ponía a trabajar como empleadas. Por esta hacienda pasaron Dayuma, Huiñame y Olga. Raquel Saint, misionera del ILB, fue el personaje que encabezó el primer contacto con los guaraní y durante muchos años su entrega a este pueblo. Su carácter fuerte, inflexible y su manera de entender el mundo en clave religiosa fundamentalista le permitió imponerse por encima de cualquier otro credo o institución. Raquel estaba en Perú en 1953, cuando oyó hablar de los Aucas. Desde ese momento supo que Dios le pedía hacer de ella su tribu y predicar allí su mensaje. Llega a la zona de Lanzhou, a la hacienda Hila, en febrero de 1955, y allí conoce a las mujeres huidas y escucha historias sobre los Aucas. Inmediatamente escoge a Dayuma por ser inteligente y de carácter fuerte, lo cual favorecía sus planes. Dayuma era nieta de Care e hija de Caento y Aguano. A finales de los años 40, en uno de los ataques internos contra su familia, alguien le avisó a tiempo y pudo escapar en una canoa por el Curaray. Tenía mucho miedo de enfrentarse a los Kowou,
pero lo prefería antes de morir en esas crueles matanzas internas. Cuando Raquel llegó a Hila, Dayuma hablaba quichua y español, pero apenas recordaba el idioma Wao. Según algunos autores, fue tensa y larga la lucha que emprendió Raquel para conseguir la colaboración de Dayuma. En muchas horas de conversación, Dayuma le reveló los componentes esenciales de la cultura Wao, como costumbres, historias, creencias, relaciones familiares, etc. Y le enseñó el idioma que Dayuma iba recordando poco a poco. Debido a que Dayuma estaba muy ocupada en las labores en la hacienda Hila, Raquel no podía avanzar en su trabajo, por lo que al ILB se le ocurrió emprender una gran campaña de propaganda en Estados Unidos con Dayuma como figura central. Este incluía el programa de televisión Esta es su vida, en la que ella aparecía como la infiel civilizada. Esto significó obtener todavía más el control definitivo sobre Dayuma. Dayuma, de la mano de Raquel, tuvo un rol muy importante en el contacto con los guaraní, en la reducción de los diferentes grupos hacia el protectorado de Tigüeno y fue clave para todos los misioneros e investigadores que se acercaron a ella para recoger información y para conocer el idioma guaraní. Hacia 1965, Raquel Sainz con Dayuma y con indígenas guaraní. Otra mujer guaraní que huyó de los ataques internos en el grupo Ñiwariri, Pillemoire, conocido también como Grupo de Coca, fue Oncalle, capturada y entregada al cuidado de las hermanas Lauritas. Los misioneros y pobladores de Coca tenían esperanzas de llegar a los Aucas a través de la joven. Cuando en mayo de 1964 Raquel tuvo noticias de la captura de Oncalle en Coca, supo que a través de ella se podía lograr el contacto con los Aucas del Bajo Napo. Aprovechando que el ILB mantenía buena relación con los militares y que estos manejaban desde el poder los planes petroleros y apreciaban la utilidad del proyecto del ILB para reducir al pueblo Wao, consiguieron la tutela de la joven y con ello la entrada al gran grupo Ñiwari Pillemoiri, al tener no solo una pariente directa, sino a una joven deseosa de encontrarse con su madre. Según el testimonio de un miembro del grupo, llegaron las avionetas del ILB con los parlantes y la voz de Oncalle. Los Guao les enseñaban las lanzas, pero esa voz insistía e invitaba a ir a Tigüeno. Les llamaba muchas veces por el parlante en la selva. Tenían que ir a Tigüeno. Les repetían, vamos a Tigüeno. La presión ejercida con los regalos, parlantes y vuelos tuvo éxito. En febrero de 1969 llegaron a Tigüeno primero una docena de familiares de Oncalle y el resto del grupo en julio del mismo año, duplicando con esto la población contactada. En una publicación del ILB se definía a Oncalle como pacificadora excepcional. Contar con Oncalle fue un gran avance en los esfuerzos del instituto para monopolizar la tribu. La autoridad civil de Coca lo calificó como secuestro por parte de Raquel Sainz del ILB de Limoncocha. En vista de que la estrategia de utilizar a parientes para contactar a los grupos guaraní fue exitoso en el caso de Dayuma y Oncalle, para contactar con el grupo de Gabarón, que habitaban tierras previstas en la inmediata exploración petrolera, el ILB volvió a emplear el seguro triunfo de los parientes, esta vez con un hombre llamado Toña, uno de los primeros alfabetizados que después fue maestro de Tigüeno. Fue él quien quiso ir a contactar a sus parientes Huepeiri, pero en esta ocasión no resultó. El ILB tuvo su primer mártir Wao. Toña fue asesinado por sus parientes. Los dos siguientes casos de Huiñame y Olga se relacionan con su utilización para pacificar, a través del matrimonio, a dos guerreros muy rebeldes, Tabo y Babe, cuando estos estaban en la reserva de Tigüeno. Huiñame era una niña cuando huyó. Su papá era Care, abuelo a su vez de Dayuma, y su madre era Quichua. Llegó a la hacienda Hila en 1947 y allí trabajaba como empleada. Se casó con un quichua y tuvo una hija. Después quedó viuda y se fue a Puyo.
Allí vivía con su madre y sus hermanas en la casa de un cura y varias monjas cuando fue requerida por Dayuma y Raquel para casarse con Dao. A la reserva de Tigüeno llegaban guaraní de diferentes grupos, traídos de todas partes. No todos se querían, más bien se trataban con desconfianza y recelo. Titara, la mamá de un calle, había llevado al grupo del Bajo Napo a la reserva, y en ese grupo estaba Dao. Dao era muy bravo, de tradiciones guerreras, y todos le tenían miedo porque conocían sus asaltos y correrías por el río Napo. No le gustaba la vida que exigían los misioneros, y menos la disciplina, los sermones y obedecer órdenes. Siempre fue considerado como un rebelde. Además, estaba bravo porque no tenía mujer y fue donde Dayuma a pedir una. Le llevaron a Guñame desde Shell en avionetas y en 1970 la obligaron a casarse con él para que se tranquilizase. Guñame cuenta que estando en casa de su mamá llegaron las gentes de Dabo adornados con coronas, las orejas con aros de balsa y lanzas. Ella tuvo miedo, no sabía qué querían. Después le informaron que ese hombre la iba a tomar por esposa. Al inicio la mamá había dicho que no, pero después les llenaron de regalos. ¿Quién les habrá dado todo eso? Y terminó aceptando. Guiñame no quería casarse. No quería casarse con él. Decía, no, yo no quiero con él. Ese tiene oreja grande y no quiero. Quiso escapar, pero no pudo. Se puso a llorar. Estaba tapada dentro de una hamaca. La abrieron a la fuerza e hicieron que Davo se sentara en ella. Todos los viejos alrededor, con las coronas puestas, cantaban. Después le pusieron un anillo. ¿De dónde habrán sacado ese anillo? Y le dijeron, irás con tu marido. Cuñame fue a la casa de Davo, pero no tenía ganas de nada, ni de tomar chicha. Pasó 3 semanas sin probar bocado, tampoco se juntaba a él. Le decían, te va a matar. Entonces llegó Raquel en avioneta con comida y le decía, él es un matador. Júntese con él o la matará. Cásese con él. Después podrá salir si quiere. Nosotros no la vamos a tener amarrada. Si después quiere salir, hágalo. Guñame aceptó juntarse con él, pero amenazó que si no le dejaban salir iba a tomar veneno y morir. Olga es otra de las mujeres captadas por Raquel y Dayuma para arreglar matrimonios apaciguadores dentro de la reducción. Olga era hija de padre quichua y madre guau. Nació en Ila. Una señora la sacó de la hacienda y quedó embarazada de un quichua. Después estuvo trabajando en Puyo. Su patrona la maltrataba, le tenía encerrada, no le dejaba salir ni a la calle. En ese momento la encontró Dayuma y la invitó a ir a vivir a Tigüeno, diciéndole que le iba a llevar a trabajar a otro lugar. La llevó a Shell y después a Tigüeno. Le dieron como esposo a un guao joven que murió enseguida y le acusaron de haber causado su muerte con brujería. Faltó poco para que la mataran según las costumbres guao a lanzazos. Enseguida la entregaron a Babe, otro guerrero considerado rebelde. Olga lloraba del susto, no lo conocía, tenía miedo, no sabía el idioma. Le costó mucho aprender. Enseguida Babe le llevó al monte con todo el grupo de Bai, le sacaron el vestido y todo lo quemaron en la casa. Quedó desnuda, sin nada. No podía soportar los zancudos, no podía dormir. Al principio lloré mucho. Como ya se mencionó antes y como se demuestra de los diferentes relatos, hubo una fuerte relación entre compañías petroleras e instituto para limpiar el enorme territorio Guao de inconvenientes para la explotación. Una evidencia de esto está en el hecho de que ninguna de esas instituciones operaba sin la autorización y supervisión del gobierno nacional. Fue también notorio que cuando el ILB en 1969 decide captar los dos principales grupos que restan en el camino de las petroleras, los Baiwari, los Weipeiri del Gabarón Dicaron, los helicópteros de las compañías prestaron su ayuda. Fue el momento de mayor colaboración entre el ILB y las petroleras. Para el ILB fue una gran oportunidad servirse de las operaciones exploratorias para llegar más rápido y más barato a conseguir su objetivo de controlar al pueblo Guau. Debido a la fama que tenían los indios Aucas, vieron que era necesaria la presencia de una patrulla militar para trabajar en esa zona. Es así como con fecha de 18 de junio de 1967, el periódico El Comercio titulaba Ejército protege de Aucas al personal en zona de Coca e informaba de la llegada de 40 soldados para ese fin. Como consecuencia de estas relaciones de
mutua ayuda entre estas instituciones, tenemos relatos muy polémicos, como el referente a un ataque a un campamento en el Tigüino en el año 89. Según una joven del grupo Tagairi llamada Omatuki, los trabajadores trajeron unas mujeres a una casita cercana. Los Tagairi lancearon a una pareja que se bañaba, pero a sus gritos acudieron otros trabajadores disparando a los guerreros. Dos de estos murieron a causa de los disparos. Los días siguientes, un helicóptero verde buscó la casa. Con el ruido, casi todos los inquilinos salieron, pero algunos quedaron refugiados en su interior. Desde el helicóptero dispararon a la casa y tres mujeres murieron acribilladas. El ILB fue expulsado del país en 1981 en el gobierno de Jaime Roldós, en medio de una polvareda de críticas. En resumen, fue una misión que se encargó de planear y ejecutar la reducción de los guaraní con gran eficacia. Detrás de ella, presionándoles, estaban las fuerzas económicas y políticas ligadas al fenómeno petrolero que iba a transformar el país. Con la salida del ILB, la asistencia a las poblaciones Guam no es cubierto y son empresas petroleras las delegadas para entregar servicios. Ay, perdón, me perdí. Con la salida Con la salida del ILB, la asistencia a las poblaciones Guao no es cubierta y son las empresas petroleras las delegadas para entregar servicio de salud, educación e infraestructura. Así tenemos que casi todas las primeras escuelitas fueron construidas por la petrolera Repsol, operadora del bloque 16, en casi todas las comunidades en donde hay escuelas. En conclusión, con este artículo se ha intentado aportar un elemento más a las críticas que se han hecho al trabajo del ILB con los pueblos indígenas. Este elemento es la instrumentalización y control del cuerpo de las mujeres guaraní de diferentes maneras por parte del Instituto Lingüístico de Verano para conseguir sus objetivos que a la vez favorecieron los intereses de empresas petroleras y gobiernos. Además, al hacerse cargo ellos de las escuelas, o sea, qué tipo de educación estaban incluyendo. Bueno, pues con este capítulo nos vamos a quedar para la próxima sesión empezar este 9 que es el cantar político de Nunguyi y la virtud de María. Y nos vemos próximamente.